Mi nombre es Olivia Martínez y durante 5 años trabajé como guardia de seguridad nocturna en los Almacenes Rodríguez, una cadena de supermercados que pertenecía a la familia más poderosa de nuestra ciudad. Nunca imaginé que mi trabajo rutinario de vigilar pasillos vacíos y revisar cámaras de seguridad cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una lluviosa noche de octubre. Eran las 2 de la madrugada y yo hacía mi ronda habitual por el almacén principal cuando escuché voces provenientes de la oficina del gerente general. Me acerqué con cuidado, pensando que podrían ser ladrones, pero reconocí la voz del señor Rodríguez, el patriarca de la familia y dueño de la empresa. Necesitamos mover el dinero esta noche, decía con urgencia. Las autoridades están cada vez más cerca de descubrir nuestras operaciones. Mi corazón se aceleró. Sabía que no debería estar escuchando, pero algo me decía que esto era importante. Me escondí detrás de una estantería y continué prestando atención. «Papá, estás siendo paranoico», respondió una voz más joven que reconocí como la de Miguel Rodríguez, el hijo mayor. «Hemos estado lavando dinero a través de los almacenes durante años sin problemas». «No es paranoia, Miguel. Tengo información confiable de que hay una investigación en curso. Debemos transferir todo a las cuentas en el extranjero antes del amanecer». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi supervisor preguntando por mi reporte de la noche. El sonido de la notificación, aunque silencioso, fue suficiente para que las voces en la oficina se detuvieran abruptamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó el señor Rodríguez. «Debe ser la guardia de seguridad haciendo su ronda», respondió Miguel. «Ve a revisar. No podemos permitir que nadie escuche esto». Escuché pasos acercándose y corrí silenciosamente hacia el otro extremo del almacén. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando lo que acababa de escuchar. Los Rodríguez estaban involucrados en lavado de dinero, utilizando sus supermercados como fachada para operaciones ilegales. Durante los siguientes días, actué con normalidad, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Los Rodríguez eran una de las familias más respetadas de la ciudad, conocidos por sus obras de caridad y su participación en eventos comunitarios. La realidad de que todo fuera una fachada era perturbadora. Una semana después, mientras revisaba las cámaras de seguridad como parte de mi rutina, noté algo extraño. Durante las primeras horas de la madrugada, cuando yo no estaba en el área de cámaras, aparecían hombres que no reconocía entrando y saliendo del almacén con cajas y maletas. Decidí investigar más a fondo. Comencé a documentar todo. Tomé fotografías con mi teléfono de los extraños visitantes nocturnos, anoté las horas de sus visitas y traté de identificar qué llevaban. Pronto me di cuenta de que estaba presenciando una operación de lavado de dinero a gran escala. Los almacenes Rodríguez no solo vendían productos, también servían como centros de distribución para dinero ilegal. Las transacciones se registraban como ventas legítimas, pero en realidad eran transferencias de dinero sucio que se limpiaba a través del negocio familiar. Mi dilema ético era enorme. Si denunciaba a los Rodríguez, no solo perdería mi trabajo, sino que también me enfrentaría a una familia poderosa con conexiones en toda la ciudad. Pero si no hacía nada, sería cómplice de sus actividades ilegales. Durante semanas, luché con esta decisión. Consultaba las evidencias que había recopilado noche tras noche, preguntándome si tenía suficiente información para presentar un caso sólido. Finalmente, decidí que no podía seguir siendo testigo silencioso de estas actividades. Contacté a la Policía Federal, específicamente a la Unidad de Crímenes Financieros. Mi primer encuentro fue con el agente especial Carlos Mendoza, un hombre de mediana edad con experiencia en casos de lavado de dinero. «Señorita Martínez», me dijo durante nuestra primera reunión en un café discreto, «las evidencias que nos ha proporcionado son muy valiosas. Sin embargo, necesitamos más información para construir un caso sólido contra los Rodríguez». «¿Qué tipo de información necesitan?», pregunté nerviosamente. «Necesitamos acceso a sus registros financieros, documentos internos y, si es posible, grabaciones de sus conversaciones. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos como informante?». La propuesta me aterrorizó. Convertirme en informante significaba poner mi vida en riesgo, pero también era la única manera de asegurar que los Rodríguez pagaran por sus crímenes. «Acepto», respondí finalmente.
pero necesito garantías de protección. Por supuesto, le proporcionaremos todo el apoyo necesario, pero debe ser extremadamente cuidadosa. Los Rodríguez no dudarían en eliminar cualquier amenaza a sus operaciones. Durante los siguientes meses, mi vida se transformó en una película de espionaje. Durante el día era Olivia Martínez, la guardia de seguridad invisible que nadie notaba. Durante la noche, me convertía en una detective encubierta recopilando evidencias contra una de las familias más poderosas de la ciudad. Instalé pequeñas cámaras ocultas en ubicaciones estratégicas del almacén, siempre asegurándome de que no fueran detectadas durante las revisiones de seguridad rutinarias. También comencé a grabar conversaciones utilizando un dispositivo que el agente Mendoza me había proporcionado. Las evidencias que recopilé fueron asombrosas. Los Rodríguez no solo lavaban dinero a través de sus supermercados, sino que también estaban involucrados en evasión fiscal a gran escala, soborno a funcionarios públicos y manipulación de contratos gubernamentales. Una noche, mientras revisaba las grabaciones más recientes, descubrí algo que cambiaría todo. El señor Rodríguez había grabado una conversación telefónica donde admitía haber ordenado la muerte de un periodista que había comenzado a investigar sus actividades ilegales años atrás. Miguel, el periodista López estaba demasiado cerca de la verdad, decía en la grabación. Tuve que tomar medidas drásticas. Su muerte se registró como un accidente, pero ambos sabemos lo que realmente pasó. Esta revelación me hizo entender la magnitud de lo que enfrentaba. Los Rodríguez no eran solo evasores de impuestos o lavadores de dinero, eran asesinos que no dudarían en eliminar a cualquier persona que amenazara sus operaciones. Inmediatamente contacté al agente Mendoza y le entregué la grabación. Su reacción fue inmediata. Olivia, esto cambia todo. Ahora tenemos evidencia de homicidio. Necesitamos actuar rápidamente antes de que descubran lo que está haciendo. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté con el corazón acelerado. Significa que su vida está en peligro inminente. Debemos sacarla de la ciudad inmediatamente y ponerla en protección de testigos. Pero antes de que pudiéramos implementar el plan de evacuación, todo se desmoronó. Una mañana, cuando llegué al trabajo, el señor Rodríguez me estaba esperando en mi oficina junto con dos hombres que no reconocí. Buenos días, Olivia, me dijo con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Necesitamos hablar. Mi sangre se heló. Sabía que habían descubierto mis actividades. Sabemos lo que has estado haciendo, continuó. Las pequeñas cámaras, las grabaciones, tus reuniones con la Policía Federal. Pensaste que eras muy inteligente, ¿verdad? No sé de qué está hablando, mentí, tratando de mantener la calma. Por favor, Olivia, no insultes mi inteligencia. Tenemos fotografías tuyas reuniéndote con el agente Mendoza. Tenemos registros de tus llamadas telefónicas. Sabemos exactamente lo que has estado haciendo durante los últimos meses. Uno de los hombres que acompañaban al señor Rodríguez se acercó a mí amenazadoramente. Era claro que no planeaban dejarme ir con vida. Sin embargo, continuó el señor Rodríguez, estoy dispuesto a hacer un trato contigo. Tienes información que podría destruir a mi familia, pero también tienes algo que necesito, tu silencio. ¿Qué propone?, pregunté, jugando por tiempo mientras pensaba en una manera de escapar. Te ofrezco 5 millones de pesos para que desaparezcas. Te vas de la ciudad, cambias tu identidad y nunca más vuelves a hablar de lo que has visto aquí. Es una oferta generosa considerando la alternativa. ¿Y si me niego? Su sonrisa se hizo aún más fría. Entonces tendrás el mismo destino que el periodista López. En ese momento, supe que no tenía opción. Acepté su oferta, sabiendo que necesitaba tiempo para planear mi escape real. Excelente decisión, dijo el señor Rodríguez. Mis hombres te acompañarán a tu apartamento para que recojas tus pertenencias. Tienes 1 hora para prepararte y después te escoltarán fuera de la ciudad. Durante el viaje a mi apartamento, logré enviar un mensaje de texto codificado al agente Mendoza alertándolo sobre mi situación. Era un mensaje previamente acordado que indicaba que mi cobertura había sido comprometida y que necesitaba evacuación inmediata. Una vez en mi apartamento, mientras empacaba bajo la vigilancia de los hombres de Rodríguez, comencé a implementar un plan desesperado.
Había escondido copias de todas las evidencias en ubicaciones secretas alrededor de mi apartamento, incluyendo una memoria USB detrás del tanque del inodoro y documentos impresos dentro de un libro ahuecado. ¿Ya terminaste?, preguntó impaciente uno de mis vigilantes después de 30 minutos. Casi, respondí, secretamente transfiriendo los últimos archivos a una memoria USB que escondí en mi ropa interior. Cuando salimos del apartamento, noté varios vehículos sospechosos estacionados en la calle. Esperaba que fueran agentes federales posicionándose para un rescate, pero no podía estar segura. El viaje hacia las afueras de la ciudad fue tenso. Los hombres de Rodríguez me llevaban hacia una ubicación remota que probablemente sería mi lugar de ejecución, no mi punto de partida hacia una nueva vida. Pero a mitad del camino, ocurrió lo que había estado esperando. Varios vehículos de la Policía Federal nos interceptaron, bloqueando la carretera con una operación coordinada que involucró más de 20 agentes armados. «Policía Federal, salgan del vehículo con las manos arriba», gritó el agente Mendoza a través de un megáfono. Lo que siguió fue un tiroteo que duró varios minutos. Los hombres de Rodríguez estaban armados y no planeaban rendirse fácilmente. Yo me refugié detrás del asiento del conductor, orando para que las balas perdidas no me alcanzaran. Finalmente, los agentes federales lograron controlar la situación. Los 2 hombres de Rodríguez fueron arrestados, y yo fui llevada a un lugar seguro para ser interrogada y colocada oficialmente en protección de testigos. Olivia, las evidencias que nos proporcionó son más que suficientes para destruir toda la organización de los Rodríguez, me informó el agente Mendoza una vez que estuve segura. Sin embargo, el juicio será largo y necesitaremos su testimonio para asegurar condenas por homicidio y lavado de dinero. ¿Qué pasará conmigo después del juicio?, pregunté. Le proporcionaremos una nueva identidad y la ayudaremos a empezar una nueva vida en otra parte del país. Es lo mínimo que podemos hacer considerando los riesgos que tomó para ayudar a la justicia. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Vivía en un lugar seguro bajo protección constante mientras los agentes federales construían su caso contra los Rodríguez. Cada día traía nuevos desarrollos en la investigación. La operación de lavado de dinero de los Rodríguez era aún más extensa de lo que había imaginado inicialmente. Tenían conexiones con cárteles de drogas, políticos corruptos y empresarios de varios países. Mis evidencias habían destapado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de nuestra pequeña ciudad. Durante este periodo, también descubrí algo inesperado sobre mi propia familia. Mi padre, quien había trabajado como contador durante décadas, había mantenido registros secretos de transacciones sospechosas que había notado a lo largo de su carrera. Sin saberlo, él también había estado documentando actividades de lavado de dinero de varias empresas locales. Olivia, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas monitoreadas, siempre supe que algo extraño estaba pasando con algunas de las empresas para las que trabajé. Los números nunca cuadraban correctamente, pero nunca tuve el valor de hacer algo al respecto. Papá, ¿tienes alguna evidencia de esas irregularidades?, pregunté. Tengo cajas llenas de documentos en el sótano. Nunca los tiré porque pensé que algún día podrían ser importantes. Los documentos de mi padre proporcionaron evidencia adicional que conectaba a los Rodríguez con una red aún más amplia de actividades ilegales. Su meticulosa documentación durante décadas había creado un rastro de papel que los investigadores federales describieron como una mina de oro de evidencia. Mientras se acercaba la fecha del juicio, los abogados de los Rodríguez intentaron varias tácticas para desacreditar mi testimonio. Contrataron investigadores privados para buscar cualquier información que pudieran usar en mi contra, trataron de sobornar a testigos para que mintieran sobre mi carácter y hasta intentaron argumentar que yo había plantado evidencia para incriminar a sus clientes. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las evidencias eran demasiado extensas y estaban demasiado bien documentadas para ser desacreditadas. Además, varios otros empleados de los almacenes Rodríguez habían comenzado a presentarse voluntariamente para testificar sobre actividades sospechosas que habían presenciado a lo largo de los años. El día del juicio llegó finalmente. El juez era el magistrado Fernando Vázquez, conocido por su integridad y su historial de sentencias justas en casos de crimen organizado. La sala del tribunal estaba llena de periodistas,
familiares de las víctimas de los Rodríguez y curiosos que querían presenciar el juicio del siglo en nuestra ciudad. Cuando llegó mi turno de testificar, el señor Rodríguez y su hijo Miguel me miraron con odio desde la mesa de los acusados. Su abogado, un hombre elegante y conocido por defender a criminales de alto perfil, intentó intimidarme durante el interrogatorio. Señorita Martínez, comenzó con una sonrisa condescendiente, ¿no es cierto que usted tenía problemas financieros personales en el momento en que comenzó a investigar a mis clientes? Sí, tenía algunas deudas, pero eso no cambió lo que vi y escuché, respondí firmemente. ¿Y no es cierto que la Policía Federal le ofreció dinero a cambio de su cooperación? Me ofrecieron protección y ayuda para rehacer mi vida después del juicio, pero nunca acepté dinero a cambio de mi testimonio. Señorita Martínez, mi cliente afirma que usted intentó extorsionarlo con información fabricada a cambio de dinero. ¿Cómo responde a esta acusación? Es completamente falso. Yo nunca intenté extorsionar a nadie. Descubrí actividades ilegales y hice lo correcto reportándolas a las autoridades. El interrogatorio continuó durante horas, pero mantuve mi versión de los hechos. Las evidencias físicas respaldaban completamente mi testimonio, y el abogado defensor no pudo encontrar inconsistencias significativas en mi historia. Cuando el fiscal presentó las grabaciones de audio donde el señor Rodríguez admitía haber ordenado el asesinato del periodista López, la atmósfera en la sala del tribunal cambió dramáticamente. Incluso el abogado defensor parecía sorprendido por la claridad de la evidencia. Durante los argumentos finales, el abogado defensor hizo un último intento desesperado por desacreditar el caso. Se dirigió al juez con una estrategia que me sorprendió completamente. Su señoría, dijo dramáticamente, todo este caso se basa en el testimonio de una simple guardia de seguridad nocturna. Una mujer sin educación universitaria, sin experiencia en investigaciones criminales, sin credenciales profesionales que respalden su capacidad para interpretar correctamente lo que supuestamente vio y escuchó. Luego se dirigió directamente al señor Rodríguez, quien se puso de pie como si hubiera sido previamente instruido para este momento. Ella solo es una guardia de seguridad, gritó mi padre. Perdón, gritó el señor Rodríguez al juez, con una voz llena de desesperación y arrogancia. ¿Cómo puede este tribunal tomar en serio las acusaciones de alguien que simplemente camina por pasillos vacíos durante la noche? El juez Vázquez lo miró con una expresión seria y le indicó que se sentara. La sala del tribunal permaneció en completo silencio durante varios segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, el juez se puso de pie lentamente, con la dignidad y autoridad que caracterizaba su posición. Miró directamente al señor Rodríguez y después dirigió su mirada hacia mí. Y la nueva dueña también, dijo con una voz clara y firme que resonó en toda la sala. Al principio, no entendía a qué se refería el juez con esas palabras, pero pronto quedó claro cuando continuó con su declaración. Señor Rodríguez, ha subestimado gravemente tanto a la señorita Martínez como a este tribunal. La señorita Martínez, quien usted desprecia por ser solo una guardia de seguridad, demostró más integridad, valentía y compromiso con la justicia que usted en toda su vida. El juez hizo una pausa y consultó sus documentos antes de continuar. Basándome en las evidencias presentadas y en consideración de la magnitud de los crímenes cometidos, este tribunal declara a Rodrigo Rodríguez y Miguel Rodríguez culpables de homicidio en primer grado, lavado de dinero, evasión fiscal, soborno a funcionarios públicos y asociación delictuosa. La sala del tribunal estalló en murmullos y exclamaciones. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente mientras los familiares de las víctimas lloraban de alivio. Además, continuó el juez, considerando que los activos de los acusados fueron obtenidos mediante actividades criminales, este tribunal ordena la confiscación completa de todos los bienes de la familia Rodríguez, incluyendo los almacenes, propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y inversiones. Fue entonces cuando entendí la segunda parte de su declaración anterior. El juez se dirigió nuevamente hacia mí. Señorita Martínez, reconociendo su valor excepcional para exponer estos crímenes y considerando el riesgo personal que asumió para servir a la justicia, este tribunal, en conjunto con las autoridades federales, ha decidido otorgarle una compensación significativa de los activos confiscados. No podía creer lo que estaba escuchando.
El juez continuó explicando que, como parte del programa de restitución a víctimas y testigos, yo recibiría la propiedad de los almacenes Rodríguez y una parte sustancial de sus otros activos. La ironía de la justicia, concluyó el juez, es que la mujer que el señor Rodríguez despreció como solo una guardia de seguridad, se ha convertido en la nueva propietaria de todo lo que él construyó con dinero sucio. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios legales, burocráticos y personales. Con la ayuda de abogados especializados en la administración de activos confiscados, comencé el proceso de tomar control de lo que antes había sido el Imperio Rodríguez. Mi primera decisión fue transformar completamente la cultura empresarial. Contraté a auditores independientes para revisar todas las operaciones y asegurarme de que no quedaran rastros de las actividades ilegales anteriores. También implementé nuevas políticas de transparencia y ética empresarial. Renombré la cadena de almacenes como Supermercados Nueva Esperanza y dediqué una parte significativa de las ganancias a programas sociales para familias de bajos ingresos, educación comunitaria y apoyo a víctimas de crímenes. Pero el cambio más significativo fue personal. Ya no era la guardia de seguridad invisible que nadie notaba. Ahora era una empresaria respetada, una defensora de la justicia y un símbolo de que las personas comunes pueden hacer una diferencia extraordinaria cuando tienen el valor de hacer lo correcto. El señor Rodríguez y su hijo Miguel fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Varios otros miembros de su organización también recibieron sentencias largas de prisión. La red de corrupción que habían construido durante décadas fue completamente desmantelada. Un año después del juicio, mientras caminaba por uno de mis supermercados revisando las operaciones diarias, reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. Había comenzado como una simple guardia de seguridad que trabajaba turnos nocturnos para pagar las cuentas, y ahora era propietaria de una de las cadenas de supermercados más grandes de la región. Pero más importante que la riqueza material era la satisfacción de saber que había hecho justicia para las víctimas de los Rodríguez, incluyendo al periodista López y muchas otras personas que habían sufrido debido a las actividades criminales de esa familia. Mi historia se convirtió en un ejemplo nacional de cómo una persona común con determinación y valor puede enfrentarse a la corrupción y prevalecer. Recibí invitaciones para hablar en universidades, conferencias empresariales y eventos gubernamentales sobre ética e integridad. Sin embargo, nunca olvidé mis raíces. Mantuve un programa especial de empleo para personas en situaciones similares a la mía, trabajadores de seguridad, empleados de limpieza nocturna y otros trabajadores que a menudo son invisibles pero que ven y saben más de lo que la gente imagina. Todos merecen ser escuchados, solía decir en mis conferencias. A veces las personas más poderosas subestiman a aquellos que consideran insignificantes, y esa arrogancia puede ser su perdición. La transformación de mi vida también tuvo un impacto profundo en mi familia. Mi padre, cuya evidencia había sido crucial para el caso, finalmente encontró la paz que había estado buscando durante décadas. Ya no tenía que cargar con el peso de saber sobre irregularidades sin poder hacer nada al respecto. Estoy orgulloso de ti, Olivia, me dijo durante una de nuestras cenas dominicales familiares. Tuviste el valor que a mí me faltó durante todos estos años. Papá, tú también fuiste valiente, le respondí. Conservaste toda esa evidencia porque en tu corazón sabías que algún día sería importante. Sin tu documentación meticulosa, el caso contra los Rodríguez habría sido mucho más difícil de probar. 5 años después del juicio, los supermercados Nueva Esperanza se habían convertido en un modelo de responsabilidad social empresarial. Habíamos expandido a otras ciudades, siempre manteniendo nuestro compromiso con la transparencia y el servicio comunitario. Establecí una fundación dedicada a apoyar a whistleblowers y testigos de crímenes corporativos, proporcionándoles recursos legales y protección cuando decidían exponer actividades ilegales en sus lugares de trabajo. La fundación también financiaba investigaciones periodísticas independientes, honrando la memoria del periodista López y asegurando que otros profesionales de los medios tuvieran los recursos necesarios para investigar la corrupción sin temor a represalias. Mi historia personal se documentó en un libro que se convirtió en un bestseller nacional, y los derechos cinematográficos fueron vendidos para una película que contaría la historia de cómo una guardia de seguridad derribó un imperio criminal. Pero para mí, el verdadero éxito no estaba en la fama o la fortuna,
sino en las cartas que recibía regularmente de personas que habían encontrado la inspiración en mi historia para denunciar injusticias en sus propias vidas. Una carta en particular me marcó profundamente. Era de una joven empleada de una fábrica textil que había descubierto que su empleador estaba utilizando trabajo infantil en países extranjeros. Señora Martínez, escribía, su historia me dio el valor para contactar a las autoridades laborales sobre lo que descubrí en mi trabajo. Tengo miedo, pero sé que es lo correcto. Si usted pudo enfrentarse a los Rodríguez siendo solo una guardia de seguridad, yo puedo hacer esto siendo solo una empleada de fábrica. Estas palabras me recordaron que mi verdadero legado no era el imperio empresarial que ahora dirigía, sino el ejemplo de que cualquier persona, sin importar su posición en la sociedad, tiene el poder de luchar por la justicia. 10 años después, mientras me preparaba para dar una conferencia en la universidad local sobre ética empresarial y responsabilidad civil, reflexioné sobre las palabras que habían marcado el momento decisivo de mi vida. Ella solo es una guardia de seguridad, y la respuesta del juez, y la nueva dueña también. Esas frases habían encapsulado perfectamente la ironía de mi historia y el poder transformador de hacer lo correcto, sin importar cuán insignificante puedas parecer a los ojos de otros. En mi conferencia esa noche, concluí con el mismo mensaje que había estado compartiendo durante años. Nunca subestimen el poder de una persona común para cambiar el mundo. A veces, los héroes más grandes vienen de los lugares más inesperados y tienen los trabajos más humildes. Lo que importa no es tu título laboral o tu estatus social, sino tu disposición a defender la verdad cuando importa. La audiencia, compuesta principalmente por estudiantes universitarios, se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Después de la conferencia, docenas de estudiantes se acercaron para hacerme preguntas y compartir sus propias experiencias con dilemas éticos. Una estudiante de Derecho me preguntó, «Señora Martínez, ¿alguna vez se arrepiente de haber denunciado a los Rodríguez? Su vida habría sido mucho más simple si hubiera ignorado lo que descubrió». «Nunca», respondí sin dudar. Una vida simple construida sobre la base de ignorar la injusticia no es una vida que valga la pena vivir. Las consecuencias de hacer lo correcto pueden ser complicadas, pero las consecuencias de no hacer nada son mucho peores. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, pensé en el joven que había sido Miguel Rodríguez y en cómo las decisiones de sus padres habían destruido su futuro. También pensé en los empleados inocentes de los almacenes que habían perdido sus trabajos durante la transición, aunque posteriormente los habíamos recontratado bajo mejores condiciones laborales. La justicia, reflexioné, nunca es perfecta ni libre de consecuencias no deseadas. Pero la alternativa, permitir que la corrupción continúe sin control, siempre es peor. Hoy, 15 años después de aquella lluviosa noche de octubre cuando escuché por primera vez a los Rodríguez hablando sobre sus actividades ilegales, sigo siendo propietaria de Supermercados Nueva Esperanza y presidenta de la Fundación López para la Integridad Periodística. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios y programas de ética profesional en todo el país. Pero más importante para mí es que ha inspirado a cientos de personas a encontrar el valor para exponer la corrupción y la injusticia en sus propias comunidades. A veces, cuando camino por los pasillos de mis supermercados durante la noche, recordando mis días como guardia de seguridad, sonrío al pensar en la ironía perfecta de mi historia. El hombre que me despreció como solo una guardia de seguridad nunca imaginó que esa misma guardia de seguridad se convertiría en su némesis y, finalmente, en la heredera de todo lo que él había construido. Pero la verdadera victoria no fue obtener su riqueza, sino asegurar que la justicia prevaleciera y que las víctimas de sus crímenes finalmente encontraran paz. Esa es la verdadera medida del éxito en mi historia, y es el legado que espero dejar para las futuras generaciones. Al final, mi historia demuestra que no importa cuán poderosos sean los criminales o cuán humilde sea tu posición en la vida. La verdad tiene su propia fuerza, la justicia encuentra su camino, y a veces las personas más subestimadas son las que cambian el mundo. Pero mi historia no termina ahí. 5 años después de establecer la fundación, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Era del agente especial Mendoza, quien ahora dirigía una unidad especial dedicada a combatir el crimen organizado a nivel nacional. «Olivia, necesitamos tu ayuda», me dijo con urgencia.
Hemos descubierto que la organización de los Rodríguez era solo una pequeña parte de una red mucho más grande de lavado de dinero que opera en todo el país. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo que mi pasado como informante volvía a cobrar relevancia. Los Rodríguez trabajaban para una organización internacional conocida como el Consorcio. Mientras ellos están en prisión, el consorcio ha estado reclutando a nuevos operadores locales para continuar sus actividades. Necesitamos a alguien con tu experiencia y credibilidad para ayudarnos a infiltrar sus operaciones. La propuesta me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Había construido una vida respetable y exitosa, pero la idea de volver a la lucha contra la corrupción despertaba algo profundo en mi interior. ¿Qué implicaría exactamente?, pregunté. Utilizaríamos tu posición como empresaria exitosa como cobertura. El consorcio está buscando negocios legítimos para lavar su dinero, y tu cadena de supermercados sería un objetivo perfecto para ellos. Te acercarían con propuestas de inversión, que en realidad serían operaciones de lavado. Y yo fingiría estar interesada. Exactamente. Pero esta vez tendrías todo el respaldo de una operación federal completa. No estarías sola como la primera vez. Después de días de reflexión y consultas con mi familia y asesores legales, decidí aceptar la misión. Mi experiencia previa había demostrado que podía manejar la presión de ser una informante, y la oportunidad de desmantelar una red criminal aún más grande era demasiado importante para ignorarla. La operación, denominada Código Guardián en honor a mi papel como antigua guardia de seguridad, comenzó 6 meses después. Durante este periodo, trabajé estrechamente con psicólogos especializados en operaciones encubiertas para prepararme mentalmente para el desafío que enfrentaría. El primer contacto llegó exactamente como el agente Mendoza había predicho. Un hombre elegante llamado Ricardo Vega se acercó a mí durante una conferencia empresarial en la capital, presentándose como representante de un fondo de inversión internacional interesado en expandir mi cadena de supermercados. Señora Martínez, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su historia de transformación empresarial es inspiradora. Mis clientes están muy interesados en formar una sociedad con usted. Durante nuestras conversaciones iniciales, Vega fue muy cuidadoso de no revelar nada específico sobre sus verdaderas intenciones. Sin embargo, las señales de advertencia estaban todas ahí: propuestas de inversión demasiado generosas, falta de transparencia sobre el origen de los fondos, y una insistencia extraña en mantener ciertas transacciones discretas. Mientras tanto, los agentes federales habían instalado equipos de vigilancia sofisticados en mis oficinas y habían colocado dispositivos de grabación prácticamente invisibles en mi ropa y accesorios. A diferencia de mi experiencia anterior como guardia de seguridad, esta vez contaba con tecnología de punta y un equipo completo de profesionales respaldándome. Durante los siguientes meses, Vega me introdujo gradualmente a otros miembros del consorcio. Había ejecutivos financieros corruptos, abogados especializados en estructuras corporativas complejas, y empresarios que servían como fachadas para operaciones ilegales en diversos sectores de la economía. La sofisticación de su operación era asombrosa. No se limitaban al simple lavado de dinero, también estaban involucrados en evasión fiscal internacional, manipulación de mercados financieros, y soborno a funcionarios gubernamentales de alto nivel en múltiples países. Una noche, durante una cena privada en un restaurante exclusivo, Vega finalmente reveló la verdadera magnitud de lo que me estaba proponiendo. Olivia, me dijo, usando mi nombre por primera vez en lugar de los títulos formales, lo que voy a compartir contigo debe permanecer entre nosotros. Mis asociados mueven más de $500 millones anualmente a través de negocios como el tuyo. 500 millones, repetí, fingiendo estar impresionada pero no alarmada. Es solo el comienzo. Con tu cadena de supermercados, podríamos procesar fácilmente el doble de esa cantidad. Los supermercados son perfectos porque manejan grandes volúmenes de efectivo diariamente, y las transacciones se pueden estructurar para que parezcan ventas legítimas. En ese momento, comprendí que estaba enfrentando algo mucho más grande que la operación local de los Rodríguez. El consorcio era una organización criminal multinacional con recursos prácticamente ilimitados. Durante las siguientes semanas, me presentaron a más miembros de la organización, incluyendo a una mujer conocida como la Contadora,
quien manejaba los aspectos técnicos de las operaciones de lavado de dinero. Olivia, me explicó durante una reunión secreta en un almacén abandonado, el proceso es muy simple. Recibirás transferencias electrónicas de nuestras cuentas en el extranjero como pagos por productos. Luego, registrarás estas transacciones como ventas legítimas en tus sistemas contables. El dinero se queda en tus cuentas por algunas semanas para establecer un historial, y después lo transfieres a las cuentas que te especificaremos. ¿Y qué gano yo con esto?, pregunté, manteniendo mi papel de empresaria interesada en ganancias fáciles. Un 5% de todo lo que proceses. Con los volúmenes que manejamos, estarías hablando de millones de dólares anuales en comisiones. Era una propuesta tentadora, y pude entender por qué tantos empresarios aparentemente respetables habían caído en la trampa del consorcio. Las ganancias eran enormes, y los riesgos parecían mínimos debido a la sofisticación de sus operaciones. Pero yo sabía que cada dólar que procesaran a través de mis supermercados representaba dinero sucio que financiaba actividades criminales en todo el mundo. Drogas, tráfico humano, armas ilegales, y corrupción gubernamental. Todo dependía de organizaciones como el consorcio para lavar sus ganancias IL. 3 meses después de mi primer encuentro con Vega, finalmente me presentaron al líder del consorcio, un hombre mayor conocido simplemente como el director. La reunión se llevó a cabo en un yate de lujo anclado en aguas internacionales, donde las leyes nacionales no podían alcanzarnos. Señora Martínez, me dijo el director con una voz suave pero autoritaria, su reputación la precede. Una mujer que destruyó a los Rodríguez y construyó un imperio empresarial desde las cenizas de sus crímenes. Eso requiere un tipo especial de pragmatismo. Hago lo que es necesario para proteger mis intereses, respondí, manteniendo el personaje de empresaria despiadada que había estado desarrollando. Exactamente. Y ahora nuestros intereses pueden alinearse mutuamente. Pero antes de proceder, necesito estar seguro de tu discreción. La familia Rodríguez cometió el error de subestimarte, pero yo no cometo los mismos errores. En ese momento, el director hizo una señal y 2 de sus hombres trajeron a una persona con una capucha negra sobre la cabeza. Cuando removieron la capucha, reconocí inmediatamente al periodista investigativo Carlos Morales, quien había estado escribiendo una serie de artículos sobre corrupción empresarial. El señor Morales aquí presente ha estado haciendo preguntas incómodas sobre nuestras operaciones, explicó el director tranquilamente. Consideramos esto una oportunidad perfecta para demostrar tu lealtad a nuestra organización. Mi sangre se heló. Sabía exactamente lo que el director estaba pidiendo. Querían que fuera testigo, o peor aún, participante, en el asesinato del periodista. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme mientras mi mente trabajaba frenéticamente buscando una manera de salvar la vida de Morales sin comprometer mi cobertura. Simple. Una bala en la cabeza y su cuerpo va al océano. Limpio, eficiente, y nadie hace más preguntas incómodas. Sabía que tenía que actuar rápidamente. El dispositivo de grabación que llevaba conmigo había captado toda la conversación, incluyendo la confesión implícita del director sobre el asesinato planeado. Pero necesitaba encontrar una manera de salvar a Morales sin revelar mi verdadera identidad. Director, dije con la voz más fría que pude producir, aprecio la confianza que depositas en mí, pero creo que estás desperdiciando una oportunidad valiosa. ¿Qué quieres decir? Morales es más valioso vivo que muerto. Un periodista muerto se convierte en mártir y atrae más investigación. Pero un periodista vivo que ha sido persuadido de cambiar su enfoque puede ser extremadamente útil. El director me miró con interés renovado. Continúa. Tengo experiencia manejando periodistas problemáticos desde mi época lidiando con la cobertura mediática del caso Rodríguez. Déjame trabajar con Morales. Puedo convertirlo en un activo para nosotros en lugar de una amenaza. Durante los siguientes minutos, desarrollé una propuesta elaborada sobre cómo convertir a Morales en un aliado en lugar de eliminarlo. Mi argumento principal era que un periodista respetado que sutilmente dirigía la atención investigativa lejos del consorcio sería mucho más valioso que un periodista muerto que inspiraría a otros a continuar su trabajo. El director consideró mi propuesta durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos.
Interesante, dijo finalmente. Tu enfoque es más sofisticado que el de nuestros asociados anteriores. Muy bien, Morales es tu responsabilidad. Tienes una semana para convertirlo o eliminarlo. Si fallas, ambos compartirán el mismo destino. Esa noche, mientras Morales permanecía cautivo en una habitación del yate, logré hablar con él privadamente bajo el pretexto de comenzar mi proceso de persuasión. Carlos, le susurré tan bajo como pude, soy Olivia Martínez. Soy una agente encubierta trabajando con la Policía Federal. Estoy aquí para derribar a esta organización. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio. ¿Cómo sé que no es una trampa?, susurró de vuelta. Le expliqué rápidamente los detalles de la Operación Guardián y le aseguré que los agentes federales ya estaban posicionándose para el rescate. Sin embargo, necesitábamos más tiempo para recopilar evidencia suficiente para desmantelar toda la red del consorcio. Necesito que finjas estar cooperando conmigo, le expliqué. En una semana, cuando regresemos a tierra, tendrás que actuar como si hubieras sido persuadido de cambiar tu enfoque investigativo. Mientras tanto, los agentes federales usarán el tiempo adicional para rastrear todos los aspectos de la operación. Durante los siguientes días en el yate, Morales y yo desarrollamos una actuación convincente de periodista corrompido y empresaria manipuladora. El director parecía satisfecho con el progreso que estábamos haciendo, y comenzó a compartir más detalles sobre las operaciones futuras del consorcio. Descubrí que la organización tenía células operando en más de 20 países, lavando dinero para carteles de drogas, organizaciones terroristas y regímenes corruptos en todo el mundo. Los supermercados eran solo una pequeña parte de su red, que también incluía casinos, empresas de construcción, instituciones financieras e incluso organizaciones benéficas falsas. Una semana después, cuando el yate regresó a puerto, los agentes federales estaban listos. Pero en lugar de arrestar inmediatamente a todos los miembros del consorcio, decidieron continuar la operación encubierta para mapear completamente la red internacional. Morales fue liberado con instrucciones específicas sobre cómo cambiar su enfoque investigativo, y yo regresé a mis supermercados con una nueva misión: convertirme en el principal centro de lavado de dinero del consorcio en el país. Durante los siguientes 6 meses, procesé más de $200 millones en transacciones falsas a través de mis supermercados. Cada transacción fue cuidadosamente documentada y rastreada por los agentes federales, creando un mapa detallado de las operaciones financieras del consorcio. La información que recopilamos durante este periodo fue asombrosa. El consorcio no solo lavaba dinero, también manipulaba elecciones gubernamentales, financiaba insurgencias en países inestables, y controlaba mercados de productos básicos a través de especulación artificial. Finalmente, después de 10 meses de operación encubierta, los agentes federales habían recopilado suficiente evidencia para proceder con arrestos coordinados en múltiples países. La operación, que se expandió para incluir a Interpol y agencias de aplicación de la ley de 15 países, fue denominada Operación Marea Global. El día de los arrestos fue como algo salido de una película de acción. Equipos de agentes arrestaron simultáneamente a más de 200 miembros del consorcio en 3 continentes. El director fue arrestado en su mansión en Suiza, mientras Vega y la contadora fueron capturados durante una reunión de negocios en Panamá. Mi papel en la operación se mantuvo clasificado durante el proceso legal para proteger mi identidad y seguridad. Sin embargo, las evidencias que había recopilado fueron fundamentales para asegurar condenas por lavado de dinero, conspiración internacional y una docena de otros cargos federales. El juicio de los líderes del consorcio se convirtió en uno de los casos de crimen organizado más grandes en la historia legal internacional. Los procesos legales duraron más de 2 años, pero finalmente resultaron en condenas de prisión que totalizaron más de 1000 años combinados para todos los acusados. 3 años después del desmantelamiento del consorcio, finalmente se me permitió hablar públicamente sobre mi papel en la operación. La revelación de que había sido una agente encubierta por segunda vez causó sensación en los medios de comunicación nacionales e internacionales. La Guardia de Seguridad que derribó 2 imperios criminales, titularon los periódicos. Mi historia se convirtió en un caso de estudio en academias de aplicación de la ley de todo el mundo. Pero para mí,
La verdadera satisfacción vino de saber que habíamos evitado que cientos de millones de dólares en dinero sucio financiaran actividades criminales en todo el mundo. Cada transacción que había procesado como parte de mi cobertura representaba dinero que ya no podía ser usado para comprar armas, drogas o corrupción gubernamental. El impacto de la Operación Marea Global se sintió durante años. Los mercados financieros internacionales implementaron nuevas regulaciones para prevenir el lavado de dinero. Los gobiernos fortalecieron sus leyes contra el crimen organizado internacional, y se establecieron nuevos protocolos de cooperación entre agencias de aplicación de la ley de diferentes países. Carlos Morales, el periodista que había ayudado a salvar durante la operación, escribió un libro detallado sobre el consorcio y su desmantelamiento. El libro se convirtió en un bestseller internacional y ganó varios premios de periodismo investigativo. Olivia Martínez no es solo una heroína, escribió en la dedicatoria de su libro, es una prueba viviente de que el valor individual puede cambiar el mundo. Su disposición a arriesgar su vida 2 veces para combatir la corrupción ha salvado innumerables vidas y ha hecho del mundo un lugar más seguro. 5 años después del desmantelamiento del consorcio, recibí una invitación inesperada. Las Naciones Unidas me invitaron a dirigir una nueva iniciativa internacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional. Señora Martínez, me explicó la secretaria general adjunta durante nuestra reunión en Nueva York, su experiencia única como víctima, empresaria e informante encubierta la convierte en la candidata ideal para liderar este programa. Aceptar la posición significaría dejar mis supermercados y trasladarme a Nueva York para trabajar con gobiernos y organizaciones de aplicación de la ley de todo el mundo. Era una oportunidad de impactar la lucha contra el crimen organizado a escala global. Después de meses de reflexión, decidí aceptar la posición. Vendí Supermercados Nueva Esperanza a mis empleados a través de un programa de propiedad cooperativa, asegurando que continuaran operando según los principios éticos que había establecido. Mi nuevo trabajo en las Naciones Unidas me permitió desarrollar programas de protección para informantes y testigos en países donde las leyes existentes eran inadecuadas. También trabajé en iniciativas para fortalecer la cooperación internacional en casos de crimen organizado transnacional. Uno de mis proyectos más exitosos fue el establecimiento de la Red Global de Guardianes, un programa que entrenaba a empleados de seguridad, trabajadores de limpieza y otros trabajadores invisibles para reconocer y reportar actividades sospechosas en sus lugares de trabajo. Los criminales subestiman constantemente a las personas que consideran insignificantes, expliqué durante el lanzamiento del programa. Pero estas mismas personas a menudo tienen acceso a información que puede ser crucial para combatir el crimen organizado. El programa fue implementado en más de 50 países y resultó en cientos de arrestos de criminales que habían estado operando bajo la suposición de que los trabajadores de nivel bajo no representaban una amenaza para sus operaciones. Durante mis años en las Naciones Unidas, también establecí el Protocolo Rodríguez, un conjunto de directrices internacionales para la protección de informantes y la confiscación de activos criminales. El protocolo fue adoptado por más de 100 países y se convirtió en el estándar internacional para casos de lavado de dinero y crimen organizado. 10 años después de unirme a las Naciones Unidas, decidí que era hora de regresar a casa. Había contribuido significativamente a la lucha global contra el crimen organizado, pero extrañaba mi país y mi comunidad. Al regresar, descubrí que mi historia había inspirado cambios importantes en el sistema legal nacional. Se habían fortalecido las leyes de protección a informantes, se habían establecido nuevos tribunales especializados en crimen organizado, y se había creado una agencia nacional dedicada exclusivamente a combatir el lavado de dinero. También descubrí que Supermercados Nueva Esperanza, ahora operado como cooperativa de trabajadores, se había convertido en el modelo nacional para empresas con responsabilidad social. Habían expandido a nivel nacional y habían establecido programas similares de propiedad cooperativa en otros sectores de la economía. Olivia, me dijo María González, quien había sido mi asistente administrativa y ahora era la presidenta de la cooperativa, nunca olvidamos las lecciones que nos enseñaste sobre integridad y responsabilidad social. Todo lo que hemos construido se basa en los principios que estableciste. Decidí establecer mi residencia permanente en mi ciudad natal, donde mi historia había comenzado. Compré una casa modesta cerca del barrio donde había crecido,
queriendo reconectarme con mis raíces después de años de trabajo internacional. Mi primera actividad al regresar fue visitar el cementerio donde estaba enterrado el periodista López, cuyo asesinato por parte de los Rodríguez había sido uno de los catalizadores de mi decisión original de convertirme en informante. Señor López, dije mientras colocaba flores en su tumba, espero que sepa que su muerte no fue en vano. Su historia ayudó a derribar 2 organizaciones criminales y ha inspirado reformas legales que protegerán a futuros periodistas investigativos. Esa noche, mientras revisaba los periódicos locales para ponerme al día con las noticias de mi comunidad, noté un artículo pequeño en la página 6 que me llamó la atención. Era sobre un joven empleado de un banco local que había reportado irregularidades financieras sospechosas a las autoridades. El artículo mencionaba que el empleado, un joven llamado David Herrera, había notado patrones extraños en las transacciones de varios clientes corporativos y había decidido contactar a los investigadores federales. Al principio tenía miedo de reportarlo, se citaba a Herrera en el artículo, pero la historia de Olivia Martínez me inspiró a hacer lo correcto. Si ella pudo enfrentarse a los Rodríguez siendo solo una guardia de seguridad, yo podía hacer esto siendo solo un empleado de banco. Leyendo esas palabras, comprendí que mi verdadero legado no estaba en los títulos que había ganado o los reconocimientos internacionales que había recibido. Mi verdadero legado estaba en las personas como David Herrera, personas comunes que encontraban el valor para defender la justicia porque habían escuchado mi historia. Al día siguiente, contacté a David Herrera y lo invité a almorzar. Era un joven de 25 años, tímido pero determinado, que me recordó a mí misma en mis primeros días como guardia de seguridad. Señora Martínez, me dijo nerviosamente, no puedo creer que esté aquí hablando conmigo. Su historia cambió mi perspectiva sobre lo que una persona común puede lograr. David, le respondí, usted ya no es una persona común. El momento en que decidió reportar esas irregularidades, se convirtió en un guardián de la justicia. Eso lo hace extraordinario. Durante nuestra conversación, David me explicó que las irregularidades que había descubierto parecían indicar una nueva operación de lavado de dinero, posiblemente conectada con remanentes de organizaciones que habían sobrevivido al desmantelamiento del consorcio. ¿Estaría dispuesta a ayudarme a entender mejor lo que estoy viendo?, me preguntó. Los agentes federales están interesados, pero creo que su experiencia podría ser invaluable. En ese momento, me di cuenta de que mi trabajo como combatiente contra el crimen organizado nunca realmente terminaría. Siempre habría nuevas organizaciones criminales, nuevos esquemas de lavado de dinero, y nuevas amenazas a la justicia y la integridad. Pero también me di cuenta de que no estaría sola en esta lucha. Mi historia había inspirado a una nueva generación de guardianes como David Herrera, personas comunes dispuestas a hacer cosas extraordinarias para proteger a sus comunidades. David, le dije con una sonrisa, creo que podemos trabajar juntos en esto. Después de todo, siempre he funcionado mejor como parte de un equipo. Y así, a los 55 años de edad, comencé un nuevo capítulo en mi lucha contra el crimen organizado. No como una agente encubierta o una funcionaria internacional, sino como una mentora y consultora para la nueva generación de informantes y testigos valientes. Establecí la Academia Olivia Martínez para la Integridad Cívica, un centro de entrenamiento donde empleados de diferentes industrias podían aprender a reconocer, documentar y reportar actividades criminales en sus lugares de trabajo. La academia también proporcionaba apoyo psicológico y legal para personas que decidían convertirse en informantes, asegurando que no tuvieran que enfrentar solos los desafíos que yo había experimentado décadas atrás. Mi historia había evolucionado de ser sobre una guardia de seguridad que derribó un imperio criminal, a ser sobre una mujer que dedicó su vida entera a empoderar a otros para defender la justicia. Y sabía que esta nueva misión sería la más importante de todas. Porque al final, la verdadera victoria contra el crimen organizado no viene de desarticular una sola organización o arrestar a un grupo específico de criminales. La verdadera victoria viene de crear una sociedad donde personas comunes tengan las herramientas, el apoyo y el valor necesarios para defender permanentemente la integridad y la justicia. Y esa sociedad se construye una persona a la vez, un acto de valor a la vez, una historia inspiradora a la vez. Mi historia había comenzado con las palabras, ella solo es una guardia de seguridad, y la respuesta y la nueva dueña también.
pero su verdadero significado estaba en las innumerables historias similares que había inspirado y que continuaría inspirando en los años venideros. Esa es la verdadera medida del éxito, no lo que logras para ti mismo, sino lo que inspiras en otros para que logren por sí mismos y por su comunidad. Y en esa medida, mi historia continuará mucho después de que yo ya no esté aquí para contarla.